lo que es alumnos, libros y préstamos, ¿sale? Y bueno, y dentro de cada tabla, pues ya tenemos información. Tenemos un conjunto de registros, decíamos que una fila era un registro, ¿verdad? Tenemos varios campos. Por ejemplo, aquí tengo el expediente, nombre de alumno, semestre y grupo, ¿sí? Nosotros podemos hacer consultas para poder extraer cierta información, ¿sí? Entonces, por ejemplo, dado un criterio, pues me puede hacer una especie de filtro, ¿verdad? O sea, aquí esta tabla pues tiene poquitos registros, pero si habláramos, no sé, imagínense que tengo dado de alta a todos los alumnos del COVAC 8 y quisiera visualizar solamente los del grupo 5.1, pues necesito saber hacer una consulta, ¿sí? Necesito saber realizar un filtro, ¿sale? Entonces, igual en el caso de libros, tengo poquitos registros, pero si quisiera, por ejemplo, que me mostrara solamente los del área de informática, pues tendría que hacer una consulta. Igual en el caso de los préstamos, pues me interesa saber, eh, no sé, por ejemplo, qué libro está, ¿cómo se llama? Prestado, cuándo me lo regresan y cosas así, ¿verdad? Entonces necesito hacer una consulta, ¿ok? Bueno, la verdad es de que cada vez, digamos que los programadores del Office, los programadores de Access, los que desarrollan ese lenguaje, pues cada vez nos facilitan más las cosas, ¿no? Entonces, hace muchos años pues era complicado, no complicado, pero sí necesitabas conocer ciertas reglas de programación, etcétera. Aquí pues ya trae un asistente que te lleva de la mano, ¿sí? Y lo único que tenemos que saber pues es colocar los criterios, ¿verdad? Los criterios de filtrado. Bueno, ok, entonces, primero, tome nota porque eso no está en el documento, ¿eh? ¿Sí? O sea, nada más está las consultas que se tienen que hacer, crear las siguientes consultas, así aparece. Dice alumnos de primero, ¿sí? Es la primera consulta. Ok, entonces, para que tome nota. Ok, voy a hacer lo siguiente. Voy a cerrar las tablas, ¿sí? Ahí ya están cerradas, ¿sí? Por ejemplo, si quisiera hacer una consulta, me voy a ir al menú crear y tengo dos iconos, asistente para crear consultas y diseño de consulta. Diseño de consulta sería pues partir de algo nuevo, algo en blanco, donde ustedes diseñaran la consulta, elegir las tablas, qué criterio van a tomar o a considerar. Pero bueno, esto digamos que es para partir de cero. Y hay un icono que dice asistente para consultas. Pues nos lleva de la mano, ¿sí? Entonces, lo único que tenemos que hacer es seleccionar la tabla de la cual queremos hacer la consulta. Entonces, por ejemplo, en el caso de la primer consulta, me dice que haga una consulta para que me despliegue solamente alumnos de primero, ¿sí? De primer semestre. Ok. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, menú crear, seleccionamos la tabla de alumnos, ¿sí? Y le vamos a dar asistente para consultas, ¿sí? Aparece un cuadro de diálogo, ¿sí? En el cual, no sé cómo están tomando sus apuntes, si están en computadora, igual y pueden hacer capturas de pantalla, no sé, me imagino que están haciendo eso, quiero suponer, ¿sí? Tal vez tengan un documento en Word y bueno, pueden hacer capturas de pantalla y colocar ahí algo de texto, ¿no? Para que se les facilite. Ok, dice nueva consulta.
¿Qué vamos a hacer? Dice asistente para consultas sencillas, para consultas de tabla de referencias cruzadas, asistente para búsquedas de duplicados, asistente de búsquedas de no coincidentes. Vamos a utilizar la primera. Le vamos a dar a aceptar, asistente para consultas. ¿Sí? Enseguida aparece un cuadro de diálogo en el cual tengo que elegir la tabla de la cual quiero hacer la consulta. Si yo me coloqué en el menú, en la tabla de alumnos, de manera automática me aparece aquí tabla de alumnos y aparecen los campos que integran la tabla de alumnos. ¿Sí? El siguiente paso sería colocar, colocar los campos que quiero que aparezcan en mi consulta. ¿Sí? En este caso, pues si quiero que sean todos los campos, hay en medio de las dos ventanas hay unos botones, ¿sí? Por ejemplo, el primero, con ese lo podemos hacer de uno en uno, ¿sí? O si me equivoqué o quiero omitir algún campo que no aparezca en la consulta, pues lo regreso. Si quiero que sean todos, en el segundo botón se lleva todos los campos. De esta manera, en mi consulta va a aparecer todos los campos. ¿Sale? Ok. Después le voy a dar el botón aquí, siguiente. Y dice, ¿desea una consulta de detalle o resumen? Le voy a poner de detalle, siguiente. Dice, ¿qué título desea asignar a la consulta? Bueno, la consulta, el nombre de la consulta, aquí le estaba poniendo alumnos de primero, ¿sí? Ese sería el nombre. Le puedo poner alumnos de primer semestre, por ejemplo. Alumnos del primer semestre. ¿Sale? Dice, está toda la información que necesita el asistente para crear la consulta. Desea abrir la consulta o modificar el diseño de la consulta. Le voy a dar abrir. ¿Sale? Posiblemente podemos modificarla en la vista de diseño. Le voy a dar finalizar. Y pues aquí me hizo la consulta, pero todavía no me puso los del primer semestre. O sea, es más, hasta se parece a la tabla. Vean aquí. Voy a abrir la consulta. Dice alumnos del primer semestre. Eso fue lo que creo. Le voy a dar clic, doble clic. ¿Sí? Y vean. O sea, aparentemente es la tabla. ¿Sí? Si yo abro la de alumnos, pues se parece, ¿verdad? Y si abro la de alumnos del primer semestre, pues está igualita. Pero, sin embargo, una es la tabla y la otra es la consulta. ¿Sí? Me generó, o sea, no me puso ningún criterio de búsqueda, ningún criterio de filtrado, simple y sencillamente me pasó todos los datos. ¿Sale? Ok, ahora, ¿cómo le digo que solamente sea exclusivo los alumnos del primer semestre? ¿Sí? Bueno, aquí en el documento yo les puse una ventanita donde está el criterio y se lo subrayé ahí de amarillo. ¿Sí? Por ejemplo, dice que le tengo que poner, para que me haga el filtrado o el criterio, ¿sí? Le voy a poner el número 1, ¿sí? Aquí está, dice criterio. ¿Sale? Ok. ¿Dónde se lo pongo? Bueno, esta es la vista, digamos que de hoja de datos, ¿no? ¿Sí? Tendría que modificar. ¿Dónde se modifica? En la vista de diseño. ¿Dónde tengo la vista de diseño? En el botón, en el menú inicio y en el menú ver, aquí tengo las vistas, ¿sí? Dice hoja de datos, vista de SQL, que SQL es un manejador de base de datos, y vista de diseño. Ok, le voy a dar vista de diseño, ¿sí? Y aquí está, aparece mi base de datos, mi tabla de alumnos con los campos y, bueno, lo único que tengo que hacer es colocar, pues, el número 1 en la columna de semestre, alumnos, ¿sale? Ok, bien, entonces, el campo para hacer el filtrado sería semestre de la tabla de alumnos. Entonces, únicamente, pues tendría que ponerle ahí el número 1, ahí en criterio.
¿sale? Entonces el criterio sería una especie así de condición, ¿sí? Que debe de considerar Access para que solamente me muestre los que cumplen esa condición, ese criterio, ¿sale? Entonces aquí ya le pongo el número 1, ¿sí? Y puedo ejecutar la consulta puedo cerrarla o puedo ver cómo, cómo va a aparecer los datos. Aquí está el botón de ejecutar. Si le doy clic en ejecutar, solamente filtró aquellos alumnos que, eh, que coinciden con el criterio de primer semestre. Le voy a cerrar, la voy a guardar, ¿sí? Voy a cerrar la tabla de alumnos, ¿sí? Entonces ya no es lo mismo, vean. Alumnos del primer semestre, aquí están. Y la tabla original muestra a todos, ¿ok? ¿Sí quedó claro? Ahora, voy a seguir trabajando con la consulta de primer semestre, ¿no? Tendría que hacer otra, en el ejercicio dice que haga consultas de alumnos de quinto y de tercero. Sería exactamente lo mismo, ¿verdad? Sí, lo único que tendría que hacer. Pero aquí dice alumnos de quinto y del grupo 5.1, vean. ¿Sí? Ok. Sería conveniente que a lo mejor igual si no lo han alimentado, que pongan datos de ustedes en el 5.1, los que sean 5.1, pongan datos de ustedes o de sus compañeros, así. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, aquí estoy en la consulta, la voy a abrir, ¿sí? Tengo el criterio del primer semestre. Si quiero cambiar, bueno, me voy a la vista de diseño y lo único que cambio aquí, pues es el 3, ¿verdad? Y de esta manera le doy a ejecutar, me va a dar los del tercer semestre, ¿sí? Si quisiera, por ejemplo, que me diera, aparte, no sé, de un determinado semestre y de un grupo, aquí ya tengo dos criterios. Le estoy diciendo, lístame los registros que cumplan, que coincidan con el criterio del 5, del semestre 5. Y además se cumple el criterio que estén en el grupo 1, ¿sí? Lo voy a ejecutar y me va a dar los del 5.1 nada más, ¿sí? Aquí tenía que hacer varias consultas, ¿verdad? Aquí ya nada más dejé la de, voy a dejar nada más la del primero, ¿sí? Para que ya quede así, ¿no? Deseo guardar, sí, aquí ya va a dar primero. ¿Cómo hago la de tercero? Pues igual, o sea, crear, ¿sí? Crear asistente para consultas, es una consulta sencilla, aceptar, o también podría duplicar, pero también puedo copiar y pegar la misma, ¿no? Y nada más le cambio el criterio, esa sería una segunda opción. Selecciono todos los campos, le doy siguiente, detalle, siguiente, alumnos consulta, puedo ponerle alumnos de tercer semestre, alumnos de tercer semestre, ¿sí? Y le doy finalizar, ¿sí? Aquí está alumnos de tercer semestre, me muestra todo el contenido de los registros de la tabla y ahora tengo que cambiarle el criterio, ¿verdad? Me voy a inicio, a la vista de diseño y aquí tendría que dejarle tercer semestre, ¿sí? Le ejecuto para revisar que sea correcto y ya, me da los de tercer semestre y los cierro, ¿ok? ¿Sí quedó claro? ¿Quedó claro? ¿Hago otro? Sí, profe. ¿Sí hago otro o sí quedó claro? Se quedó claro. Sí quedó claro. Ok, entonces este es de primer semestre, ya no. Ahí está, primer semestre, alumnos de tercer semestre. Y para los de quinto sería lo mismo, ¿verdad? Crear, asistente de columna, de consultas. Yo puedo hacer
puedo hacer una consulta tomando una consulta. Si se fijan aquí, tenía seleccionado una consulta, por eso aparece tablas o consultas. O sea, puedo hacer como que de una consulta que ya tengo un criterio, puedo hacer todavía una subconsulta utilizando un segundo criterio. ¿Sí? Esa puede ser. Puede cancelar para tomarlo de aquí de alumnos. ¿Sale? Le voy a dar asistente para tomar los del 5.1 ahora. ¿Sí? Aquí le voy a dar siguiente, detalle, siguiente. Alumnos de quinto semestre, del quinto semestre, grupo 1, así le voy a poner, grupo 1, y finalizar. ¿Sí? Nada más tendría que cambiar el criterio. En el menú inicio, vista de diseño, ponerle aquí en el criterio 5 y en el grupo 1 me va a dar el 5.1, ¿verdad? Le voy a dar a ejecutar y vean, aquí aparece del 5.1. Al cerrarla, me pide que guardemos. ¿Sí? Acuérdense. Hay que guardar. Y ya tengo aquí las consultas. Y así tendría que hacerlo. De hecho, pues vean, aquí les estoy dando todo. Les estoy dando el criterio ya prácticamente para que lo transcriban. No, no tienen que investigar nada. Ya les dije cómo crear la consulta. ¿Sí? Aquí están los criterios. Y por ejemplo, dice aquí, este es una consulta de libros de informática. ¿Sí? Si yo quisiera, eh, por ejemplo, en el caso de la tabla de libros, voy a abrirla. ¿Qué datos tengo? Matemáticas, informática. Puedo hacer un filtrado por libros, ¿sí? Que me dé los libros de informática. Ok, es exactamente lo mismo. Crear, asistente para consultas, consultas sencillas. Elijo la tabla, que en este caso es de libros, y todos los campos, ¿sí? Los paso todos. Siguiente, detalle siguiente. Aquí, por ejemplo, le podría poner consulta de libros de informática, por ejemplo, ¿no? Consulta de libros de informática. ¿Sale? Consulta de libros de informática y finalizar. Ven, aquí está mi consulta. Si la abro, pues se parece a la de libros, está igualita. ¿Ya? Me pasó tal y cual los registros. No tiene, ahorita no tiene ningún criterio para filtrar. Entonces, si yo quiero solamente los de informática, tendría que colocar el criterio correspondiente. Entonces, ¿de dónde lo tomo? Bueno, en el menú inicio tengo la vista de diseño, ¿sí? Ok, entonces, ¿a dónde me voy a ir? Obvio, ¿verdad? O sea, si yo quiero un nombre de libro, pues me voy al campo de libro, ¿sí? No lo voy a poner en autor. Si yo aquí le pongo informática, por ejemplo, esta es una cadena de texto, tendría que ponerlo entre comillas, informática, y colocar tal y cual está escrito. Si yo manejé minúsculas y le puse acento a informática, pues lo consideraría así. Si yo lo pongo sin acento, también, o sea, no va a encontrar, si lo pongo con minúsculas y acento, no me va a dar nada. ¿Sale? Ahora, si yo lo pongo aquí en autor, pues no va a ser posible, ¿verdad? Si lo ejecuto, pues me dice que no hay. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque lo puse en el autor, no corresponde, ¿verdad? ¿Dónde debe de estar? Pues en el nombre, ¿sí? Ahí está. Si lo ejecuto, solamente me va a listar los registros que coincidan con el criterio que le estoy dando. ¿Ya quedó claro? ¿Sí? Ok, vamos a hacer uno de préstamos. Por ejemplo, aquí tengo una fecha que corresponde al 2018, ¿sí? Si quisiera saber, por ejemplo, cuándo me van a regresar, o por ejemplo, los que se prestaron el 20 o 24 de mayo, ¿tengo de 20? ¿O fecha de entrega? ¿Cuál les puse acá? A ver.
Puse de libros, préstamos del 19, ¿sí? Vean cómo es la sintaxis, no va entre comillas como un texto. Las fechas van entre numeral, entre el símbolo de gato, ¿sale? Y se tiene que respetar día, mes, año, separado por diagonales, ¿sale? ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí en el ejercicio les estoy pidiendo una consulta de los libros que se van a regresar el 19 de mayo. No, no es fecha de préstamo. Fecha préstamo, 19 de mayo. Ok. Entonces, sería de la siguiente manera. Me voy a la tabla de préstamos, la selecciono, le doy crear, asistente para consultas sencillas, ¿sí? Que me coloque todos los campos. Siguiente, siguiente. Y le voy a poner aquí, préstamos, ¿cómo le podemos poner? Eh, préstamos 19 de mayo, ¿sí? Y le voy a dar finalizar, ¿sí? Vean, la consulta que tengo activa, pues se parece a la tabla de préstamos, está igualita, ¿sí? Está igualita, no tiene ningún filtro, ningún criterio. Y ahora pues voy a modificar. Me voy a inicio, a la vista de diseño, ¿sí? Y en la fecha de préstamos, aquí tendría que ponerle gato 19/05/2018. Bueno, así lo tiene ahorita. Esperamos que ustedes lo iban a actualizar a 2020, ¿no? Sí, le damos a ejecutar y solamente me va a dar los registros que coincidan con la fecha de préstamo del 19 de mayo, ¿sí? De esta manera también puedo hacer consultas de los libros que me van a regresar en una determinada fecha, ¿no? Ahí tenía que jugar con el campo de fecha de entrega, ¿sale? Y bueno, pues prácticamente ya les resolví el ejercicio, ¿no? ¿Qué otras consultas? Fecha de entrega, aquí hay otro de fecha de entrega del 20 de mayo. Igual, ¿sí? Tendríamos que colocar entre numeral. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Todo bien? No, profe. Con esto ya pueden terminar su ejercicio, ¿no? Ya prácticamente les expliqué todo. Como breviario cultural, ahorita por el semestre tan atípico que estamos viviendo, pero acuérdense que perdimos un mes, ¿sí? Normalmente, pues, tenemos más tiempo para ver otras cosas, por ejemplo, eh, que es todo lo que hace Access, hay falta informes, por ejemplo, ¿no? Que los informes son algo similar a las consultas, pero los informes van impresos, ¿sale? Esa es la diferencia. Un informe va impreso. Se los comento porque como ya tengo ahí el material y se me hace que por ahí hay una pregunta de qué es un informe. Es igual que una consulta. ¿Ya pudieran decirme o describirme qué es una consulta? Avilés Carpio, Eduardo, ¿para ti qué es una consulta? Ya se fue a dormir. Latino siempre. Es que, Es profe, como, pierdo el micrófono. ¿No le sirve? A ver, para ti, Durán, ¿qué es una consulta, Ricardo, Lucio? Para que hable. Este es la forma en la que se solicitan algunos datos en específico. Ujú. Entonces, por ejemplo, si quieres saber dónde está las... espera. Ok. Por ejemplo, si quieres saber en qué salón van o
algún dato específico. Por ejemplo, en los libros puedes solicitar el autor del, sí, el autor del libro o... Sí, los datos en generales, profe. Los datos en generales. Ok, a ver, ¿alguien más? ¿Una chica ahora? Yo soy una chica. A ver, Javier. Pues es como para recopilar y buscar datos en una, pues, de esas de, ¿cómo se llama? Tablas, ¿no? Ajá, sí, sí. Para buscar datos dado un criterio. ¿Sale? Dado un criterio o una condición. Y esta es en pantalla. Access tiene otro objeto que es los informes, lo que les comentaba, porque como ya había hecho lo del examen, creo que hay una pregunta que era un informe, no me acuerdo si la quité, pero bueno, en dado caso de que apareciera, pues es lo mismo que la consulta, pero el informe va impreso. ¿Sale? Lo que me acaba de decir Javier, si les preguntara qué es un informe, lo mismo, Lucio, que acaba o que intentabas decir, pero va impreso. ¿Sale? En dado caso de que no lo haya quitado. Ok, bueno, les decía que, pues, anteriormente, en otros semestres teníamos oportunidad de ver otras cosas, ¿sí? Por ejemplo, les dejaba una investigación acerca de los diferentes criterios, o sea, hay muchos criterios que emplea Access. Si ustedes, por ejemplo, hacen una búsqueda en Google y le ponen criterios de búsqueda en Access, así como se oye. Miren, yo le puse así, criterios de consulta en Access, y luego dice ejemplos de criterios de consulta. Y ahí se van a encontrar, pues más que nada la sintaxis, ¿no? La sintaxis que maneja Access, ¿sí? Por ejemplo, yo le puse, ahorita en la búsqueda de libros, pues le ponía comillas informática, ¿cierto? ¿Sí? Aquí nos coloca un ejemplo. Si tuviéramos una base de datos donde hubiera algún registro con un campo, ¿sí? Que se denominara Chicago, por ejemplo. Entonces, le ponen comillas Chicago y pues va a ser una búsqueda de todos los registros que sean igual a Chicago. ¿Sale? Entonces, así pueden poner. Vean aquí, ponen el signo de igual, comillas Chicago. Nosotros le pusimos nada más comillas informática y nos lo dio. ¿Sí? Nos lo dio. Y ahora, o sea, podemos colocar el signo de igual y es exactamente lo mismo. ¿Sale? Y así pueden encontrar varios. Por ejemplo, con manejo de números, si ponen un criterio mayor a 25 y menor a 50, les daría, por ejemplo, registros que estuvieran en ese rango. ¿Sí? Si yo quisiera, si hubiéramos colocado en alumnos un campo de edad, ¿sí? Y quisiera que me colocara solamente registros que estuvieran en el rango, o alumnos que estuvieran en el rango de 16 y 17 años, por ejemplo, ¿sí? Entonces, de esa forma puedo colocar un criterio utilizando un conectivo lógico. Aquí el conectivo lógico es I, ¿sí? Y este I me puede servir para identificar un rango de números, ¿sí? Entonces, esto como breviario cultural, si más adelante, tal vez ya cuando estén estudiando a nivel profesional, si alguien se va a ir al área de informática, que le guste programar o algo así, pues seguramente van a tener que saber, ¿no? Cómo se maneja esto, ¿sí? Aquí hay otro criterio, por ejemplo, para los de fecha, ¿no? También se puede utilizar, ¿no? ¿Sí? Hay criterios para manejar fecha y hora. Pues, por ejemplo, aquí dice que es un criterio y nos mostraría solamente los registros en los que el número de años que transcurren entre la fecha de nacimiento de una persona y la fecha de hoy es mayor que 30. ¿Sí? Y así pueden ir viendo
diferentes criterios. Ahí está lo de Chicago y aparte la fecha de nacimiento. Criterios para campos de texto. Por ejemplo, bueno, ya vimos el de México, ¿no? Perdón, el de informática, ¿sí? Pero, por ejemplo, si yo quisiera listar todos los libros menos los de informática, le hubiera puesto no, espacio, comillas, informática, ¿sí? Así como ahorita me está aquí diciendo, ¿no? O sea, me muestra todos menos el que le estoy ahí colocando en el criterio. ¿Sí me explicó? O, por ejemplo, la ayuda de comodines, ¿sí? Que empiece con la U, por ejemplo, ¿sí? Entonces tenía que ponerle como, así como, aquí, así como está, el criterio como, espacio, U, asterisco. El asterisco es un comodín, que significa cualquiera que sea. Entonces, si yo coloco un criterio en algún campo de una consulta y le pongo como, espacio, U, asterisco, pues me daría todos los registros que empezaran con la letra U. ¿Sale? Y así, vean, por ejemplo, aquí, todo esto es manejo con criterios de texto, ¿sí? Donde utilizan comodines, ¿sí? Y bueno, esto así nada más como breviario cultural, ¿sí? Para que lo tomen en cuenta. ¿Vale? Hay bastantes criterios. Aquí, por ejemplo, con números. ¿Qué hicimos en los grupos o en el semestre? Pues nada más le ponemos, pues es que me despliegue los del primer semestre. Pues le ponemos semestre 1, nada más, ¿sí? Y ya me lo daba, o sea, me mostraba todos los que coincidían con el número 1. Por ejemplo, si le quiero decir que me ponga todos, menos los de primero, le hubiera puesto no, espacio 1, no, espacio 1, y omite los de primer semestre y me coloca los demás, ¿no? Los de tercero y los de quinto, ¿sí? O por ejemplo, valores que estén en un rango. Ven aquí, menores de 100, ¿sí? Por ejemplo, menor de 100 o menor o igual a 100, aquí dice, ¿no? ¿Sí? Podemos jugar con los operadores de comparación, ¿sale? O por ejemplo, que contengan un valor, dice aquí, que contengan uno de entre dos valores, por ejemplo, entre 20 o 25, cualquiera de los dos, ¿sí? Acuérdense que los conectivos lógicos se trabajan de manera distinta. No es lo mismo un I o un O, ¿sí? Aquí en el O, por ejemplo, es uno o el otro, uno de los dos, ¿sí? Y en el I se consideran los dos. Aquí, por ejemplo, es un valor que esté entre mayor de 49 y menor a 99, ¿sí? O también se puede colocar una leyenda, una palabra, la palabra entre, también lo identifica, ¿sí? Lo identifica Access para, pues, filtrar valores que estén entre un rango de números, ¿sí? Entonces pueden colocar entre 50 y 100, ¿sale? Y en fin, así hay muchísimos criterios, ¿sale? Ya ustedes con más calma. Aquí está, por ejemplo, de fechas, ¿sí? Que van en numeral, o por ejemplo aquí utilizando el comparador, ¿sí? El operador de comparación, ¿sí? Menor a una fecha o mayor a una fecha, ¿sí? O que esté en un rango, ¿no? ¿Sí? Podemos decir, bueno, lístame los libros que fueron prestados entre el 20 de mayo y el 27 de mayo, ¿no? ¿Sí? Y me va a dar todo lo que se prestó, ¿sí? O, muéstrame los libros que se van a regresar en la semana del 20 al 27 de mayo, ¿sí? Y me daría todos los libros que se van a regresar, ¿sí? Entonces aquí están los criterios de fecha, ¿sí? Bueno, aquí esto ya pues ya con calmita, ¿no? ¿Sale? ¿Sí quedó claro lo de las consultas? ¿Tienen alguna pregunta de manera muy puntual? Porque acuérdense que es lo que tiene que hacer déjame.
Déjenme abrir. ¿Cómo debe de quedar su pequeño sistemita, ¿no? De la biblioteca, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué es lo que voy a hacer cuando lo revise? ¿Qué voy a hacer? Pues, miren, aquí en el menú principal, abrí otro. En el menú principal, en el formulario, aquí tengo mi menú principal, ¿no? Con todas las diferentes opciones. Puedo, por ejemplo, decirle captura de alumnos. Si le doy clic en captura, pues se va al formulario de alumnos. Aquí puedo agregar, ¿verdad? Con el lápiz, guardar, etcétera. Si me salgo, pues se regresa otra vez al menú. Captura de libros, ¿sí? Captura de préstamos. Y estoy interactuando. También puedo agregar las consultas, ¿eh? O sea, si yo quisiera agregar las consultas que les estoy dejando, puedo colocar en este mismo menú, ¿sí? Por ejemplo, me voy a la vista de diseño, ¿sí? Y aquí puedo colocar las diferentes consultas. Puedo hacer más grande mi formulario hacia la derecha y aquí puedo colocar, por ejemplo, lo que acabamos de hacer, ¿verdad? ¿Qué hicimos? Diferentes consultas, ¿no? Consulta alumnos de primer semestre, ¿sí? Esto es un poquito más ancho, ¿sí? Igual, puedo, ¿cómo se llama? Puedo copiar, le estoy dando control, más arrastrar, pero bueno, a ver, control, no me dejó, control C, control V, ¿sí? Y aquí nada más le cambio de tercero, de tercer semestre, ¿sí? Y así puedo colocar las columnas, las consultas que hice, ¿sí? Y puedo agregarle un botón, ¿sí? Para los que no estuvieron el día de ayer. Puedo agregar un botón, puedo colocar, por ejemplo, aquí, puedo decirle categoría, que sería operaciones con formularios, otras, a ver si tengo aquí consultas, aquí está, vean. En la categoría de otras tengo la de ejecutar consulta. Le puedo dar aquí en consulta, ¿sí? El texto, bueno, aquí sería una imagen, ¿no? Consulta. Puedo seleccionar la imagen que gusten, una que sea más o menos, ahí le voy a dar. Siguiente, aquí finalizar, y ahí está, ¿sí? Y hago lo mismo para los del tercer semestre, ¿sí? Le doy el botón, un botón que ejecute una consulta. Ejecutar consulta. Siguiente, elijo una imagen. Le voy a dar aquí mostrar todas. La verdad es que ahora están muy feas las imágenes. Siguiente, finalizar. Ahí está. ¿Sí? Y para cuando ya le dé en vista de formulario, ¿sí? De aquí puedo ejecutar las consultas. Entonces, por consultas de primero le doy clic. ¿Sí? Vamos a abrir. Bueno, se debe de abrir. Me está marcando un error. De hecho, este ejercicio lo tenía hecho en otra versión anterior. Por eso es de que me da. Pero bueno, ese es el procedimiento. ¿Sí? Y ustedes lo pudieran hacer sin problemas, ¿no? Ok, ¿sí? Ese sería el procedimiento, ¿ok? Y ya ejecutar desde el menú principal, pues todas las consultas, ¿sale? Pero bueno, eso igual lo pueden omitir, no lo consideré ahí en el diseño. Pero bueno, lo pudieran realizar sin ningún problema. ¿Hecho? ¿Tienen alguna pregunta, chicos? No, profe. ¿No?
Ok, pues entonces, pues manos a la obra. Manos a la obra, chicos. Profe, ¿sí me puede dar la cuenta? Profe. ¿Sí? ¿Apellidos? A mí también, profe. ¿Apellidos, porfa? A mí igual, profe. García No me Carrizo. digan igual, díganme apellidos. Romero Aguilar. ¿Cómo? García Romero. Carrizo. Romero. A ver, empezamos con Romero. Romero Aguilar, listo. Adolfo, ¿alguien más? García Carrizo. García. García Carrizo, listo. Ángel. ¿Alguien más? Telles Gasca. Telles. Telles Gasca. Telles Viridiana, listo, Viridiana. ¿Alguien más? Gracias. ¿Ya? Ok. Pues pues no sé si tengan alguna inquietud. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿No? Si no, pues ya le dejamos hasta aquí. ¿Hecho? El lunes haríamos el examen de programación y el martes de sistemas. ¿Sale? Vamos a cambiar. Adiós, profe. Me decían que le cambiara la fecha, ¿no? Como que me acuerdo. ¿Qué fecha tiene? Le he puesto fecha del 4. Es viernes. ¿Les daré un día más o qué? Pero yo diría que, bueno, un día más. Ok. Quedó para el sábado. ¿Hecho? Pues hay que estudiar. Ya más o menos les dije cómo va a venir el de programación. ¿Sí? Hay que estudiarle. eh, Hay que ver los comandos. Les puedo decir, bueno, ¿y para qué sirve el CIN, no? ¿Sí? ¿O para qué sirve el CIN con la diagonal N? ¿O para qué sirve el LN? ¿Sí? Y cosas así, ¿no? ¿Hecho? Entonces, para que lo tomen en cuenta. ¿Sale? Ok, chicos, pues entonces, pues vámonos si no hay más dudas. Cuídense mucho, que estén muy bien. Hasta luego. Adiós, profe. Hasta luego. Que Hasta les vaya luego, bien. profe. Hasta luego. Adiós, cuídense. ¿Alguna pregunta, José Luis?